Estas semanas que hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios, hemos estado hablando acerca de la confianza en Dios, hemos estado hablando acerca de esperar en Dios, de tener este oído de discípulo. Me recordé de esto porque la verdad, así siendo bien sinceros, a la mayoría de nosotros nos cuesta ser obedientes. O sea, no nos gusta que alguien nos dé instrucciones, que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Y cuando mis hijos me empezaron a hablar me empezaron a cuestionar, yo recordé esto y dije, es como una forma de pensar que llegamos a creer y abrazar, donde la felicidad plena está cuando podamos hacer todo lo que querramos y que no le demos cuentas a nadie. O sea, cuando mi hijo me dice, es que tú, qué padre tú, porque tú no tienes nadie te está diciendo qué hacer. Es como que empezamos a crear esta idea desde pequeños. Cuando yo llegue a esta edad, cuando yo sea adulto, ya no voy a tener que escuchar a nadie. Yo puedo hacer las cosas cuando yo quiera, como yo quiera. Y no le tengo que preguntar a nadie si me da permiso, si no me da permiso. Y se crea esta idea que nosotros estamos buscando poder ser finalmente lo que queremos ser. Cuando salen los alumnos de las escuelas, se gradúan de la prepa, ¿qué es lo primero que empieza a suceder en los hombres? El cabello largo. Porque tienes 14 años sin haber tenido nunca el cabello largo y dices, quiero el cabello largo. Y si era una escuela donde tenías que andar fajado, desfajado. Y si tenías que andar con los zapatos bien boleados, pues no. O sea, lo que quieres es probar a ver qué se siente no tener esta cosa de que me están exigiendo que tengo que cumplir. ¿Cuántas veces hemos ido con el doctor y el doctor nos ha dado instrucciones? Mire, tiene que tomarse estos medicamentos, tiene que ser a estas horas, tiene que ser de esta manera. Y uno, yo creo que lo puedo hacer así. Yo creo que no necesito esto. Y empezamos nosotros a cambiarle a la indicación de un doctor. Nos dicen, tiene que cambiar su alimentación. ¿Y cómo empezamos a modificar nuestra alimentación para que, pues yo no creo que sea tan exagerado? Nos cuesta obedecer. ¿A quién le ha pasado, hijo, vete a bañar? ¿Y cuál es la respuesta? Ahí voy. Hijo, haz tu tarea. Ahorita. Y llega el domingo en la tarde haciendo tareas. Se pasó todo el viernes, se pasó todo el sábado, se pasó todo el domingo. Oye, a las esposas, a los maridos, oye, se fundió el foco, cámbialo. No habían focos en la ferretería. Nos dicen, tenemos que llegar a esta hora, tenemos que llegar temprano al trabajo. ¿Y qué sucede? 3, 5, 10, 15 minutos tarde. Nos dicen que necesitamos usar un cinturón de seguridad por nuestra seguridad, pero ahora, pues porque nos multan. Todos los que pasamos la frontera manejando cuando llegamos a Estados Unidos, sabes que no quieres esa multa, pero no lo hacemos por la seguridad. Lo hacemos por la multa. La obediencia está forzada a un castigo, a una consecuencia. Sí batallamos para obedecer, ¿sí o no? Ve a la persona que tiene a su lado y pregúntale, ¿eres obediente? Mejor no voltean a ver ni le preguntan a nadie, ¿verdad?
Pero en la Biblia, en este libro, la verdadera obediencia siempre trae bendición. Siempre trae bendición. Y no solo trae bendición, siempre dará buen fruto como resultado. En la Biblia, obediencia es sinónimo de amar a Dios. En la Biblia, obediencia es uno de los elementos que un cristiano no puede vivir sin obediencia. Hay dos elementos: fe y obediencia. Y si tú y yo nos llamamos cristianos, si tú y yo nos llamamos seguidores de Jesús, obediencia y fe tiene que ser parte de nuestra vida. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos ha hecho incomodarnos con esto. Y todos nos justificamos por qué no somos obedientes. De hecho, generalmente cuando le llamamos y pedimos cuenta a nuestros hijos por qué no hicieron lo que le pedimos que hicieran, siempre tienen una increíble excusa. Buenísimas las excusas. Cuando en tu trabajo te preguntan por qué no se logró esta meta, por qué llegaste tarde. O sea, uno ya va pensando en la excusa. Nuestra cultura, en lugar de trabajar para cumplir las cosas, está trabajando para pensar en la excusa más correcta para poderle dar a nuestra autoridad. Siempre estamos pensando, ¿qué excusa? ¿Qué excusa? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo se lo hago? Pero la verdadera obediencia tiene que comenzar delante de Dios. Y si hay una verdadera obediencia, porque Jesús exhibió a los fariseos. Jesús dijo en Mateo capítulo 23, verso 25, déjense los leo porque, es más, vamos a leer varias porciones. Porque uno puede ser, entre comillas, obediente, pero lo hace por fuera. O sea, uno puede cumplir cosas y adentro estar inconforme, estar renegando. No hay sumisión a la voluntad de Dios, no hay sumisión a los deseos de Dios. Lo único que hay es tengo que cumplir porque si no hay consecuencias. Es exactamente lo mismo como el cinturón de seguridad. O sea, ¿cuántos así de que es que me fastidia, es que me desespera, es que hallamos formas creativas para no usar el cinturón de seguridad? Lo ponemos en la espalda, le ponemos ahí hasta cositas para que ya no suene la alarma en el broche. O sea, están diseñados para que no lo uses y para que no te suene la alarma. Entonces, pero no lo usamos porque no queremos. Y cuando lo terminamos usando es porque habrá una consecuencia. No realmente estamos pensando porque esto se ha establecido para nuestro bien. Y generalmente los límites, y partiendo de los límites de Dios para nuestras vidas, todos son para nuestro beneficio. Entonces nosotros decimos, Dios es amor, pero no queremos a un Dios que nos diga cómo vivir. Predicamos y hablamos de que Dios es amoroso, es bondadoso, pero cuando hablamos de que Dios una y otra vez le dice a su pueblo, y eso nos incluye a todos nosotros, que cumplamos sus mandamientos y que si no, no nos irá bien, eso no nos gusta. Esa parte de, pues ¿a poco Dios sí es estricto? No es que Dios sea estricto o no sea estricto, simplemente es que Él quiere que obedezcamos su palabra. Jesús dijo esto en el verso 25: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. En el fondo,
nosotros sabemos qué debemos de hacer. En el fondo nosotros sabemos cómo debemos de comportarnos. En el fondo nosotros sabemos que tenemos que buscar a Dios. En el fondo nosotros sabemos que tenemos que obedecer a Dios. Pero, digan conmigo, pero decidimos amarnos más a nosotros mismos y obedecernos a lo que nosotros sentimos. Es así de sencillo. Suena duro, suena difícil, porque lo que estamos diciendo es que prefiero amarme a mí mismo y obedecer lo que yo siento y lo que yo quiero, que amar a Dios y obedecerlo a Él y obedecer sus palabras. Y eso no concuerda con cómo nosotros queremos vivir. Porque si nosotros hiciéramos la encuesta aquí y preguntamos ¿quién ama a Dios? Yo creo que el 99.9% levantaría su mano y diría yo amo a Dios. Pero si nosotros cambiamos la pregunta y decimos ¿quién obedece a Dios? No sé cuál sería el porcentaje de las manos levantadas. Así que obediencia nace del amor de Dios. No podemos nosotros separar obediencia y amor. Lo cual en nuestra forma de pensar, nosotros sentimos que obediencia no tiene nada que ver con amor. Está desasociado totalmente. Pero, ¿qué dijo Jesús? El Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15. Dice así: si me aman, ¿qué dice? Obedezcan, ¿qué? Mis mandamientos. Fíjense, no solo está diciendo mis palabras, está diciendo mis mandamientos. Lo que yo les estoy dando. O sea, si me aman, si ustedes dicen, ¿cuántos aman a Dios? Y levanten su mano, ¿ok? ¿Cuántos obedecen a Dios? Levanten su mano. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. En el verso 21 del mismo capítulo dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Pero aquí hay dos cosas. Volvemos a este punto de una falsa obediencia. Dice: los que aceptan mis mandamientos. Y hay varias personas que caminan con Cristo solo aceptando los mandamientos de Dios, pero no obedeciéndolos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy de acuerdo con que no se debe de robar. Totalmente de acuerdo. Pero no lo obedezco. Cuando me conviene, no lo obedezco. Es decir que lo acepto. Acepto los mandamientos de Dios. Y aquí es donde muchos estamos en una línea muy delgada, porque nos sentimos tan bien como cristianos porque estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, pero la Biblia no se trata de que estemos de acuerdo. Se trata de que la practiquemos. Se trata de que ejercitemos, de que la vivamos, de que haya una congruencia con lo que decimos y lo que hacemos. Y dice Juan 15, verso 9 al 10. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí Jesús nos dice que permanezcamos en su amor. ¿Y por qué está Jesús hablando tanto de amor y mandamientos? Porque la verdad es que en el tiempo en que estamos viviendo, todo que queremos hablar de lo que sentimos. Me siento amado, no me siento amado. Me siento solo, no me siento solo. O sea, vivimos como tan llenos de esta idea de que lo que siento es verdad.
Y el pastor Enrique nos ha enseñado una y otra vez que no todo lo que sentimos es verdad. Pero quizá como nunca antes, quizá por la tecnología, estamos tan metidos con que si yo siento algo, lo digo, lo expreso. No me importa quién ofenda, no me importa quién atropelle, pero yo lo siento, entonces lo tengo que sacar, lo tengo que escupir, lo tengo que vomitar. Y siento y siento y siento, me siento amado, no me siento amado, me siento comprendido, no me siento comprendido. Y estamos bien frágiles todos con las cuestiones de las emociones. Y Jesús no quiere que nos confundamos. Jesús no quiere que nosotros estemos, ¿me amará Jesús o no me amará Jesús? ¿Me amarán ustedes o no me amarán ustedes? Nos deja bien claros que no se trata de cómo Él siente. Jesús nos dejó bien claro que si nosotros decimos que lo amamos, nosotros obedecemos su palabra. Si nosotros queremos permanecer en su amor, obedecemos sus mandamientos. Y dice, y entonces mi Padre los amará. Y dice, como yo obedezco los mandamientos de mi Padre. Jesús nos enseña a vivir sometido a su Padre. Jesús nos enseña a que Él no vivió aparte, Él no vivió con su propia voluntad, Él vivió bajo la voluntad del Padre. Ahora, somos una iglesia, no somos una empresa constructora. Entonces, si somos una iglesia, ¿cuál es la misión que Jesús nos dio a todos sus hijos? Mateo capítulo 28, verso 19. Él no nos mandó a construir grandes edificios, Él no nos mandó a hacer casas, Él no nos mandó a pavimentar. Él como iglesia nos dijo, por lo tanto, vayan, todos juntos, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sigue? La tercera instrucción. ¿Qué dice? Enseñen a los nuevos discípulos ¿a qué? A obedecer ¿qué? Todos los mandatos que les he dado. Y después viene una promesa. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pero Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos, mientras nosotros vayamos y hagamos discípulos y bauticemos a las personas en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que a los nuevos discípulos les enseñemos a obedecer sus mandatos. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta que no solo se trata de ir y predicarle a alguien. Cuando nosotros le hemos predicado el evangelio a alguien, dice que si la persona se ha arrepentido de sus pecados, el siguiente paso es el bautizo, el bautizarte en agua, haber confesado tus pecados y seguir a Cristo. Y después dice que a los nuevos discípulos, o sea, a todas estas nuevas personas, necesitamos enseñarles a obedecer lo que está en este libro, lo que Él nos ha hablado. Obediencia es algo que necesitamos aprender. Obediencia no nos nace. No somos obedientes como robots. Necesitamos aprender a ser obedientes. Dile a la persona que tienes a tu lado, necesitas aprender a ser obediente. Le puedes sonreír para que no se sienta atacado o atacada. Necesitas aprender a ser obediente. Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9, dice así: aunque era hijo de Dios, Jesús ¿qué? A ver, todos juntos. Aprendió obediencia. Aunque era ¿qué?
Hijo de Dios. Ahora nosotros no venimos como Jesús con esta naturaleza sin pecado. Nosotros somos hijos de nuestros padres con pecado. Pero Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, dice que aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos. ¿Qué? A ver, vámonos hacia atrás. Entonces, Jesús llegó a ser la fuente ¿de qué? A ver todos, ¿de qué? Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. ¿Para quiénes? Entonces, ¿es realmente Jesús nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro Señor? ¿Estamos nosotros viviendo bajo su voluntad? ¿Estamos nosotros obedeciendo lo que Él nos habla? Filipenses 2:8 dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Esta palabra de humillarnos no está en nuestro vocabulario muchas veces. Caminar sumisos a alguien, rendidos a alguien, nos cuesta. Esto de decir, sí, someto mi voluntad en obediencia. Es lo que tú quieres, Señor, no lo que yo quiero. ¿Y por qué estamos leyendo todos estos pasajes? Porque no se trata de principios para ser mejores. No se trata de una idea nueva de vida abundante. Esto no es, en vida abundante hacemos las cosas así porque se nos ocurrió. Quiero que puedas tú realmente tomar estos pasajes y decir, realmente yo estoy siguiendo a Jesús, realmente estoy caminando en este camino de obediencia que Jesús tuvo con su Padre. Si tú te vas a otra ciudad, si te vas a Chihuahua, si te vas a Juárez, si te vas a la Ciudad de México, ¿serás tú capaz de permanecer en Jesús? ¿Serás tú capaz de poder seguir con este libro como el libro que rige tu vida? No lo que tú quieres, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Romanos 5:19, lo vimos hace unas semanas, dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. ¿Quién es ese uno solo? Adán. Por uno solo, por un hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros. Pero dice, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Quién es ese uno que obedeció a Dios? Jesús. ¿Y quiénes serán declarados justos? Nosotros. A causa de la obediencia o la desobediencia, viene la maldición o viene la bendición. Así que si tú y yo necesitamos aprender obediencia, y esto no es para ser mejor persona, esto es para poder caminar bien con Dios. Quiero dejarte esto bien claro. Caminar en obediencia y fe no se trata de ser mejores personas. Se trata de ser personas que queremos caminar bien delante de Dios. Como resultado, quizá puedas llegar a ser mejor persona. Espero que sí. Pero el principio no es para mejorar tu vida, el principio es para poder agradar a Dios.
Y ahorita lo tenemos volteado porque todos estamos buscando, ayúdame a cómo mejorar, ayúdame a cómo salir adelante. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las formas para poder ser mejor persona, mejor trabajador, mejor lo que sea? Mejor esposo, mejor esposa, mejor hija, mejor estudiante. Y todos estamos tratando de avanzar, lo cual, qué bueno que estemos tratando de avanzar. Pero muchos estamos retrocediendo para estar bien delante de Dios. Y para la gente, o sea, para muchas personas, nosotros somos buenas personas. Gente nos dice, oiga, es que usted es bien bueno conmigo. Gracias por su ayuda. No, es que siempre que le pido un favor, usted siempre está conmigo. Es que qué buena persona es. Y nos empezamos a creer este rollo. Somos morales, estamos bien. No andamos en vicios, no andamos con matrimonios en violencia, nuestros hijos no están perdidos en mil cosas y nos sentimos tan bien. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿estamos siendo obedientes a la voz de Dios? Porque podemos ser, entre comillas, buenas personas. Entre comillas, podemos ser buenas personas y ser desobedientes a Dios. Lo he dicho ya algunas veces en algunas de las enseñanzas porque se ha prestado el punto de las relaciones de noviazgo. La Biblia dice una y otra vez que no nos unamos con un yugo desigual. Y yo puedo ser muy buena persona, tú puedes ser muy buena persona y estar desobedeciendo en esa área a Dios. Y sentir que pues eso Dios, pues, Dios me entiende. Dios conoce mi corazón. Mira, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo estoy sirviendo, mira, yo ayudo a los pobres, mira, yo hago muchas cosas, pero mi relación con esta persona pues no honra a Cristo, no sigue a Cristo. Dios le llama a todas esas personas en el Antiguo Testamento que le han sido infieles por haberse ido con mujeres o con hombres que no son de su pueblo. Pero es que no se puede todo junto, Herbert. Entiende. Y la excusa más grande que todos usamos es: somos humanos. Somos humanos. Somos humanos. Somos humanos. Y yo creo que esa excusa no nos va a servir mucho cuando nosotros estemos delante de Dios. Porque Dios envió a su Hijo a que se hiciera uno de nosotros, a que viviera como uno de nosotros. Dice que fue tentado en todo. Dice que a causa de esto Él pudo llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Y si tu excusa y mi excusa para ser desobedientes a Dios es que somos humanos, yo quiero animarte a que te metas en la Biblia y veas si tú encuentras en algún lado en la Escritura donde una de las personas que Dios llamó y que le haya dicho: Señor, es que soy humano. ¿Saben qué respuestas habían? No quiero. ¿Sabes qué, Señor? No voy. Pero no había gente tibia. No había gente a medias. ¿Sabes qué? Dios, no, ahí muere. Oh, sí, Señor. Donde tú quieras, ahí voy. Pero estaban los dos lados y se peleaban con Dios. Y entraban en ese conflicto de decir: Señor, no quiero hacer tu voluntad. Pero nosotros, lo tratamos de cubrir. Queremos que todo el exterior se vea bien.
Y terminamos diciéndole, Señor, o sea, sí quiero, pero no. Para poder nosotros caminar en obediencia, necesita esta instrucción, comenzar la instrucción en nuestras casas. Todos los papás que somos cristianos aquí, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8. A veces como papás cristianos, creemos que nuestros hijos se van a llenar de Dios por magia o porque los llevamos a la iglesia. ¿Cuántas horas pasa tu hijo en la iglesia, en este edificio, versus las horas que está contigo? ¿Quién crees tú que debe instruir a sus hijos? ¿La iglesia, la escuela o tú? Nosotros, los papás. Dice, Dios le habla al pueblo a través de Moisés y le dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y dice, repíteselos ¿a quiénes? A ver, ¿dónde está la palabra clave? Repíteselos. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Sabes que cuando venimos acá, no, hoy sí voy a leer la Biblia con mis hijos? 1, 2, 3, 4 veces y se acabó. Dice, repíteselos, repíteselos. ¿Sabes quién le está repitiendo un chorro de cosas a nuestros hijos? La música que escuchan, los programas que ven, las redes sociales, su TikTok, lo que sea. Y están repite y 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 repite. ¿Qué? Muchos valores que no son tus valores, que no son los valores de Dios. Pero es que pues yo no sabía que tenía que repetírselos. Yo pensé que como se lo dije cuando estaba embarazada mi esposa, pues ahí ya con eso. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. ¿Queremos que nuestros hijos amen a Dios? Todos los que somos papás, ¿queremos que nuestros hijos amen a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Obedecer a quién? A Dios. Se los vuelvo a preguntar. Papás, ¿queremos que nuestros hijos amen a Dios? Si nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios, es decir, que obedezcan a Dios, ¿qué debemos de hacer nosotros? Instruirlos en el libro. Pero ¿no creen que sería incongruente que nosotros les estemos diciendo que tienen que obedecer a Dios con lo que dicen en este libro y nosotros no lo hacemos? Y entonces, ¿qué es lo que nuestros hijos dicen? No, papá, a mí no me la juegas. No me saques esa, porque tú no la haces. Tú no vives así. ¿Por qué quieres que yo viva así? Y lo que empieza a suceder es esta lucha entre la carne y el espíritu de nuestros hijos. Y después nosotros empezamos a batallar con nuestros hijos, con esta rebeldía que está saliendo y que quiere salir porque son nuestros deseos de la carne. Y nosotros estamos frustrados con una personalidad cuando realmente no nos damos cuenta que los deseos de su carne y esta lucha espiritual es tan real en nuestro hijo de 8 años como es tan real en mi vida.
y lo quiero encajonar con su personalidad, aunque su personalidad tenga algo que ver, posiblemente. Pero tengo tan lejos este punto de lo espiritual en la vida de mi hijo. Y trato de ayudarlo dándole pedacitos de la palabra de Dios como para que se sienta bien. ¿Por qué enseñamos las historias bíblicas? ¿Por qué hablamos de David y Goliat? ¿Por qué hablamos de un Daniel en el foso de los leones? ¿Por qué hablamos de José cuando su papá le da esta túnica de colores y él tiene sueños y él habla con sus hermanos? Y nosotros sentimos que nuestros hijos son cristianos porque conocen las historias de la Biblia. La pregunta es, ¿mis hijos obedecen los principios de la Biblia? Es más, mis hijos conocen alguno o los 10 mandamientos y viven por ellos. Papás, tú y yo comenzamos a discipular, a hacer esto de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a los nuevos discípulos, mis hijos, a obedecer todo lo que Él ha enseñado. ¿Quieres tú ser un discipulador, papá? Y dices, es que no tengo tiempo. Pues, ¿cuántos hijos tienes? Porque el número de esos hijos es el número de discípulos que tienes adentro en tu casa. Nos queremos esperar hasta que tienen la edad para corregirlos en lugar de comenzar en la edad de instruirlos. Comencemos instruyendo a nuestros hijos desde pequeños. Quiero cerrar con esto. En el momento en que nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos o a cualquier otra persona, les empezamos a quitar la ignorancia. Porque cuando tú no conoces la verdad, es obvio que hay muchas cosas que tú vas a vivir contrario a la voluntad de Dios. Oseas capítulo 4 verso 6 dice que el pueblo fue destruido a causa de falta de conocimiento o de no conocer a Dios. Y mientras más tú y yo no hagamos la labor de enseñar a otros la palabra de Dios, gente seguirá viviendo en ignorancia y vivirá sus vidas pensando que así lo pueden hacer. Pero la Escritura no nos enseña eso. La actitud de ser dirigidos, la actitud de ser enseñados, la actitud de recibir instrucción, generalmente es rechazada. Y si nosotros no comenzamos a instruir desde pequeños a nuestros hijos, el rechazo será mayor. Piénsalo en tu propia vida. Si alguien se acerca contigo a tratar de instruirte, a tratar de dirigirte, a tratar de darte otra perspectiva de la decisión que quieres tomar o de lo que quieres hacer, la primera reacción es rechazo. Y mucho más cuando ya eres un joven adulto. Porque tienes esta idea y se nos ha inculcado esta idea que llegaremos a esta edad donde no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer lo que queremos. Aguas de vivir sin alguien que nos pueda pedir cuentas. Aguas de vivir sin alguien en el cual podamos confiar y decir, oye, estoy buscando tomar estas decisiones en mi vida. Ayúdame a ver qué dice la Biblia. Ayúdame a encontrar esta dirección en la Escritura. Todos somos muy capaces para tomar decisiones, pero eso no significa que tomamos las decisiones que honran a Dios. Lo voy a volver a repetir. Todos somos muy capaces de tomar decisiones. Todos somos muy capaces de hacer dinero. Todos somos muy capaces de avanzar en la vida.
Pero eso no significa que nosotros estamos avanzando hacia el fin de agradar a Dios. Podemos lograr muchas cosas y ser desobedientes totalmente a la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Modificamos las instrucciones? Se te da una instrucción y tú, y si la cambio, y si mejor la hago así. Y eso lo hacemos con todo. Un maestro con su alumno le dice, tienes que hacer la tarea de esta forma, tienes que escribir la fecha en este lugar, tienes que escribir el título en este lugar, tienes que hacerlo con este color, las medidas tienen que ser así, así, así. ¿Y qué hace el alumno? Ay, ¿a poco se va a fijar? ¿A poco es tan importante? Nos cuesta, modificamos las instrucciones, lo cual eso nos hace ser desobedientes. ¿Pusiste la fecha? Sí, pusiste la fecha. ¿Pusiste el título? Sí, puse el título. ¿Lo hiciste del color que te dijeron? No. Pero hice todo lo demás. Y sentimos que fuimos obedientes. Y peleamos para demostrar que sí hicimos lo que se nos pidió. Dios nos dice una y otra vez en su palabra que lo honremos a Él, que confiemos en Él, que lo pongamos en nuestros caminos. Y nosotros decimos, en esta cosa que voy a hacer, no. En este negocio que voy a hacer, mejor lo hago como yo sé hacerlo. Como me lo enseñó mi papá, como me lo enseñó mi abuelito, como me lo enseñó mi jefe. Y batallamos muchísimo. Porque nuestra forma de pensar está programada a hacer lo que nosotros queremos. Estar de acuerdo no te hace una persona obediente. El que tú estés de acuerdo con que todos debemos de ser obedientes a Dios no te hace una persona obediente. La obediencia parcial no es obediencia. La obediencia a medias no es obediencia. La obediencia retardada no es obediencia. Obediencia es cuando Dios nos dice, cuando Dios te dice qué y a la forma que Dios quiere. En la forma que Él quiere, lo que Él te dice y en el momento en que Él te diga. Eso es la obediencia a Dios. Así que quiero dejarte con estas palabras o con estas preguntas. ¿Cómo podemos ser obedientes a Dios? Porque yo creo genuinamente que todos los que estamos aquí estamos buscando a Dios de alguna manera, de alguna forma. Y queremos avanzar hacia Dios. Y hacemos muchas cosas para poder acercarnos a Dios. De eso estoy totalmente seguro, que la intención no es el problema aquí. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros obedecer a Dios? Y si tú empiezas a leer diariamente la Biblia y empiezas a agarrar cualquiera de estos días y te pones a escribir, ¿por qué no buscas qué mandamientos hay? ¿Qué instrucciones le dio el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2? Y escríbela. Empieza a escribir los mandatos de Dios en tu cuaderno de devocional. Empieza a preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú que yo obedezca? ¿Cómo quieres tú que yo camine? Porque ahora lo vamos a aterrizar. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios que no vemos si no podemos obedecer a tus padres que sí ves, a tus maestros que sí ves, a tu jefe que sí ves?
a cualquier autoridad en la ciudad que sí vemos, a cualquier líder espiritual. ¿Cómo podemos decir que obedecemos a Dios que no vemos cuando no podemos obedecer a los que sí vemos? ¿Quieren un ejemplo aterrizado? Qué bueno que me dijeron que sí. Llega usted aquí al estacionamiento y le dicen: ¡aquí! Y usted: ¡aquí! Y usted: y le vale queso. Y se estaciona donde, ¿qué? Usted quiere. Ah, pero usted es cristiano y usted ama a Dios. Al que no ve. Ah, pero al que ve, usted entra aquí por estas puertas. Y tenemos un equipo increíble de anfitriones. Denle un aplauso a todo ese equipo de anfitriones que le entran con todo cada semana. Los torean a todos ustedes. Y les dicen: aquí está su lugar. No, yo quiero allá. No, yo quiero aquí. Y dicen: es que estamos tratando de llenar en orden porque queremos que no se queden lugares vacíos, porque después la gente empieza a llegar y no encuentra lugares y se tienen que meter en medio. Y a usted le dijeron: ¿y usted? Yo me voy a sentar aquí en mi asiento donde yo quiero. ¡Auch! ¿Verdad? Somos cristianos. Hemos dicho varias veces: somos una iglesia que estamos buscando honrar a Dios, estamos buscando honrar este lugar. Y no masticamos chicle en este lugar por honra a Dios. Y hay anfitriones así bien valientes que llegan y le dicen: oiga, si quiere, pásame el chicle y se lo llevo y ya lo tiro. Y le hacen una cara y lo mandan hasta el quinto infierno. Llega alguien y le dice, lo decimos casi todas las reuniones: ponga su celular en vibrador, apague su celular. Y cada domingo, ¿y qué es? Pues siempre lo dicen. Pues, no pasa nada. Decimos: entramos a este lugar sin alimentos, entramos a este lugar y nos estamos levantando una y otra vez al baño. ¿Por qué? Pues porque no lo hacemos ni siquiera cuando vamos al cine. Y entiendo si tienes una emergencia, entiendo si tienes algo de alguna enfermedad y tienes que salir, claro. Pero cuando es por amachado de que pues yo salgo cuando quiero, a mí nadie me dice a qué horas me tengo que salir, pues entonces ¿a qué venimos? ¿Están aterrizados los ejemplos? Espero que estén bien aterrizados y que empecemos a obedecer y que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y decir: oigan, ¿por qué entonces si llego temprano al trabajo? Porque me van a quitar dinero. ¿Por qué no llego temprano a la iglesia? Si se supone que yo vengo a honrar al Señor, si se supone que yo vengo a buscarlo a Él. De todos los días, tenemos 7 días en la semana. 7 días. 7 días en la semana. Hemos escogido el domingo para reunirnos todos juntos, para estar 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, lo que quiera, para poder ser iglesia y juntarnos. Y ese día nosotros decidimos: me levanto pues cuando me levante, vengo como quiera. O sea, nosotros no podemos seguir siendo como los fariseos, que por afuera queremos que todo esté bien,
pero las motivaciones de nuestro corazón están en otro lugar y no estamos honrando al Señor. No nos levantamos diciendo: Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo obedecerte el día de hoy? Quizá el Señor te está hablando el día de hoy y quizá este es tu siguiente paso. Tú sabes que hay oraciones martes y jueves por Zoom, ni siquiera tienes que venir a este lugar, por Zoom. Pero Dios te está hablando: necesitas crecer en tu vida de oración. Necesitas crecer en tu vida de oración. Necesitas crecer en tu vida de oración. ¿Y sabes cuánto es nuestra vida de oración? Baja. ¿Oramos cuándo? Cuando tenemos problemas, cuando necesitamos ayuda. Pero no oramos porque amamos al Señor. Oramos porque necesitamos algo de Él. Y tal vez el Señor te está diciendo: es que yo te estaba hablando. Crece en tu vida de oración. Tal vez tu siguiente paso es agarrar la Biblia y decir: ¿sabes qué? Porque hay gente que puede estar pensando: pues yo para qué necesito este librito si tengo la Biblia y la puedo leer, no necesito el librito. Ok, estás leyendo la Biblia para encontrarte con el Señor todos los días, y si lo haces, crece en ello. Y tal vez dices: no, a mí me cuesta, necesito unirme con toda la iglesia a ser parte de leer el mismo libro y poder compartir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque estoy sometiendo mi voluntad a la voluntad del Señor para leer su palabra. Tal vez el Señor a ti te está hablando diciendo: tú necesitas perdonar a alguien. Tienes 3 años, 5 años, 10 años siguiendo a Cristo y todavía no puedes perdonar a esa persona. Ahora, Jesús no dijo: si quieren, perdonen. Él dijo: si tú no perdonas a los que te han ofendido, mi Padre que está en el cielo no podrá perdonarte. O sea, no es un consejo, no es así como que si tú quieres, cuando tú quieras, cuando lo sientas. Pero nos sentimos bien así. Quizá tu siguiente paso es pedirle perdón a alguien. Dios te está hablando de ir con esa persona y decirle: y por favor, no digan: perdóname si te he hecho algo, perdóname si en algún momento te ofendí. No, cuando pedimos perdón es: te ofendí, perdóname. Te falté el respeto, perdóname. Te robé, perdóname. Pero eso de que si en algún momento en mi vida te hice algo, ¿me perdonas? No sabes por qué estás pidiendo perdón. Eso fue un paréntesis. Tal vez el Señor te está llamando a ir con alguien y pedir perdón. Tal vez el Señor te está pidiendo el día de hoy que dejes de escuchar la música que estás escuchando, porque no glorifica a Dios. Porque todo lo que estás escuchando es basura y basura y basura. No tiene nada que glorifique a Dios la música que estás escuchando. Y Dios te lo ha estado pidiendo, y tú sabes en tu corazón que necesitas cortar de estar escuchando la música que estás escuchando, y no has querido. Y Dios te está llamando a que puedas escuchar música que lo glorifica a Él, que exalta su nombre. Tal vez tu siguiente paso es diezmar y ser fiel con tus ofrendas y tus diezmos. Llevas tantos años congregándote, siguiendo a Jesús, y es en las áreas donde tú no puedes confiar. Es en las áreas donde tú haces cortocircuito. Es en las áreas donde tú dices: bueno, yo diezmo como a mí se me da la gana. Es que, bueno, yo diezmo pero no ofrendo. O sea, tal vez Dios te ha estado hablando y hablando y hablando, y tú: no, pues mira, la Biblia dice que traiga los diezmos al alfolí, pero yo doy mis diezmos donde yo quiera. Lo hago de la forma que yo quiera. Y nos empezamos a poner tensos. ¿Por qué? Porque nos cuesta obedecer.
porque nos cuesta acercarnos al libro. Deja de poner excusas. ¿Por qué no obedeces? Y empieza a obedecer. Tal vez tú estás ahí y no te has bautizado. Y ahí estás tú pensando y pensando y pensando. Ya me va a llegar mi momento, ya me va a llegar mi tiempo. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Sí, bautízate. Es un mandamiento en agua. El próximo domingo vamos a tener bautizos en agua. Hazlo. Si genuinamente te has arrepentido de tus pecados, ¿por qué estás postergando bautizarte? ¿Por qué estás siendo desobediente a su palabra? Porque lo quiero hacer cuando yo quiera. Quizá llevas varios años con tu pareja y aún no te has casado. Tienes hijos, quizás hasta nietos tienes y no te has querido casar. Porque dices, ¿y para qué? ¿Quién dice que me tengo que casar? La Biblia. Si no sabías, hoy lo sabes. Adiós a la ignorancia, ya no más excusas. Y quiero felicitar a todos los que se van a casar, que han estado en unión libre y que me han dicho, vamos a casarnos, hemos tomado este paso porque queremos honrar a Dios. Increíble. Hace un mes casamos a 12 parejas, ¿o cuántas fueron? Alguien que me ayude, no me acuerdo cuántas casamos. 12 parejas en Tecoriche, donde la cultura no es, la cultura literal es, me robo a la muchacha y nos juntamos y literalmente casamos a personas que tienen nietos. Pero ¿saben por qué lo hicieron allá hace un mes? Porque dijeron, no, hemos conocido al Señor y queremos honrar al Señor. Con lo que ellos recibieron de información y la ignorancia se fue, y ellos recibieron la palabra y ellos empezaron a poner en práctica. Así se debe de vivir, así queremos vivir. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, Señor, ¿por qué no puedo ser obediente a tu palabra? Es a causa de mi pecado. Es a causa de yo querer seguir siendo el que tengo el control de mi vida. Señor, no te quiero amar de palabra, quiero amarte con mis acciones. Padre, yo pido que se quede tan grabado tu palabra este día, que tú no nos estás midiendo por nuestras intenciones. Tú nos mides por nuestras acciones, tú nos mides por nuestra obediencia. Y así, con sus ojos cerrados, el apóstol Pablo dijo esto: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Pido, Señor, que tú rompas todas estas formas de pensar que traemos con el poder de tu palabra, con el conocimiento de tu palabra, y que nosotros podamos ser buena tierra, Señor, de recibir tu palabra, que podamos lo que escribimos, que los pasajes, poderlos volver a leer y orarlos y rendirnos a ti,
Padre, yo pido que traigas humildad a nuestros corazones, porque sin humildad no podemos obedecerte, Señor. Pensamos que te obedecemos, porque te obedecemos a medias, porque en unas cosas sí y en otras no. Padre, haz tu obra en nosotros. Iglesia, yo te pido que no te pongas en piloto automático, sino que ores delante de Dios y seas honesta, que seas honesto. Y dile: Señor, déjame ver mi desobediencia y corrígeme. Instrúyeme por el camino de la vida. Aléjame del camino de la muerte.